Bienvenidos a El Beber Llama, el podcast donde podrás seguir conociendo el mundo que hay detrás de tus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Daneira González y hoy está conmigo en el estudio David Gramaje desde España para hablarnos de fitopatología. ¿Y qué es esto? Bueno, ahorita lo veremos con él. Así que bienvenido, bienvenidísimo aquí a México, a nuestro podcast. David. Hola, ¿cómo estás? muy bien, encantado de estar aquí, un placer. Bueno, gracias también en nombre de todo el equipo por estar aquí con nosotros. Y bueno, tú eres ingeniero agrónomo, eres doctor en ciencias agrarias, científico titular de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se me va el aire, Sí. ok. Bueno, la verdad es que eres un referente en La Rioja, en España, ¿no? Y otras regiones de tu tierra. Atrás de los diagnósticos de problemas fitopatológicos de la vid, ¿no? Y ahorita nos vas a ampliar como todos estos términos. Exacto. Así que bienvenidos. Y estaremos degustando un vino blanco de Bodegas Baigorri y este es patrocinado por Vinos del Mundo, este wine dip que se encuentra en Guadalajara, en Avenida La Paz 2180. Y bueno, este vinazo de español de Bodegas Baigorri es fermentado en barrico de La Rioja Alavesa y bueno, es un 90% Viura y 10% Malvasía. Y bueno, esta mezcla de uvas es seleccionada grano a grano y bueno, tras una breve maceración con sus ollejos, el mosto se prensa y se fermenta en barricas de roble francés, donde permanece aproximadamente de 6 a 8 meses con sus lías y durante este tiempo, bueno, se remueve suavemente las partículas que quedan en el fondo de la barrica para que el vino tenga más cuerpo, más cremosidad y aromas complejos. Así que gracias a Vino del Mundo, a Bodegas Baigorri y a este vino blanco que vamos a estar degustando con David, hablando de fitopatología. Así que Ahí vamos. nuevamente, bienvenido. Salud, David, gracias. Y pues salud. Antes de comenzar, que nos digas qué es fitopatología, dinos qué es la vitis vinífera. Pues vitis vinífera es el nombre científico de la vid común o vid europea. Es la vid donde nosotros obtenemos el producto que luego posteriormente pues, se traducirá en estos vinos que estamos probando ahora mismo. Existen dos tipos de vid conocidos, la vid europea y la vid americana. Cuando hace muchos años, cuando tuvimos la plaga tan importante de filoxera en Europa, lo que hicimos para combatir esta plaga fue injertar la vid europea, que es donde obtenemos el producto, con portainjerto de vid americana, ya que la vid americana, el portainjerto, era capaz de tolerar la infección causada por filoxera. Por tanto, hoy en día, la mayoría de los viñedos en Europa están injertados con portainjerto de vid americana. Y en este caso, pues la vid europea es la vid donde pues, obtenemos el producto y donde pues, te gustamos estos vinos hoy en día. De lo que estamos probando hoy. ¿Okay? Oye, y entonces sí, adentrémonos. ¿Qué es la fitopatología? ¿Qué abarca? ¿Qué estudia? Pues la fitopatología es la ciencia que estudia las enfermedades en plantas y en este caso hoy vamos a hablar del cultivo de la vid. Curiosamente, el cultivo de la vid es el cultivo leñoso que alberga mayor cantidad de enfermedades. Enfermedades pues, podemos incluir bacterias, virus, nematodos, hongos o micetos. Todos estos organismos son capaces de producir un daño en la planta y precisamente pues, la vid es el cultivo leñoso que mayor número de enfermedades contiene. Esto es la fitopatología. ¿Y la etiología? Dentro de la fitopatología hay diferentes áreas de estudio. Uno es la etiología. La etiología lo que hace es estudiar el agente causal, quién está causando la enfermedad. También está, por ejemplo, la epidemiología, que es el estudio de cómo se dispersan estos patógenos, cómo se disemina la enfermedad. Y luego también podemos hablar de la ecología, de la biología, del control, es decir, hay diferentes áreas. Entonces, la etiología es el diagnóstico de las enfermedades. ¿Cuál es el agente causal que está produciendo esa enfermedad? Ok, fitopatología es la raíz, digamos, es la ciencia madre, podríamos decir, y se despliegan diferentes áreas de estudio. Y aquí está la etiología que dice ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿Quién está provocando la enfermedad? ¿Quién está provocando esa enfermedad? Ok. Y bueno, también hay otro término, bueno, para empezarnos a familiarizar, que es la biovitis.
Bueno, BioVitis es nuestro grupo de investigación en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino en La Rioja, en España, y nosotros lo que estudiamos son las interacciones de la vid con el medio biológico. Es decir, la vid alberga una cantidad de microorganismos, microorganismos beneficiosos, microorganismos patógenos y microorganismos neutros que llamamos. Entonces se producen una serie de interacciones de la planta, en este caso la vid, con este amplio rango de microorganismos que viven en contacto con la planta. O sea, estás diciendo en lo que dices buenos, malos y más o menos, algo así lo que estás diciendo. O sea, sí. ¿Sí? Ok, entonces, de esto que dices, que es la BioVitis, seguramente hay cosas que le suceden, por supuesto, a la planta que están muy bien, pero sobre todo lo que daña, pues definitivamente son Los patógenos. los patógenos, todas las enfermedades causantes que pueden, pues, suprimir o matar, etcétera. Y aquí entra la filoxera. La filoxera es una plaga, Ajá. no es una enfermedad, es una plaga. Es plaga, Exacto, es un pulgón, pulgón que pues finales del siglo XIX pues, se importó con material vegetal proveniente de América a Europa y causó una devastación muy importante porque por aquel entonces la Vitis vinifera se plantaba directamente en el suelo sin el portainjerto. Entonces la filoxera era capaz de eliminar, pues, atacar y eliminar, causar daños muy importantes a lo que es Vitis vinifera. Esto es una plaga, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación nos dedicamos al estudio de enfermedades y dentro de las enfermedades estamos especializados en el estudio de enfermedades causadas por hongos. Ok, hay otros dos conceptos, que es bióticos y abióticos. ¿Qué es la diferencia de estos dos? Vamos como en el vocabulario, como para empezar a entender un poquito de este mundo, ¿no? De las enfermedades de la planta. Bióticos es causado por, en este caso en concreto, de organismos vivos, como por ejemplo pues, hongos, bacterias, nematodos o plagas, y abióticos es por fenómenos naturales, como por ejemplo sequía o déficit hídrico, algún tipo de estrés salino, aumento de estrés térmico, aumento de temperatura, bajada de temperatura. Esto es la parte abiótica, y la parte biótica son organismos vivos. Ok, que es la BioVitis y ya estoy como familiarizándome, ok. Nosotros estudiamos la interacción de los organismos vivos con la planta. Sobre todo los hongos. En vid, las enfermedades más importantes a nivel mundial, hay una que se llama el oidio, que llamamos también cenicilla, también aquí en México se llama cenicilla, que es un hongo pues, que es muy importante, que generalmente pues, se da todos los años en aquellas regiones donde el impacto es elevado. Hay otra enfermedad también muy importante asociada pues, a climas más húmedos, que no es causado por un hongo, es por un oomiceto, que es otro organismo, se llama el mildiu, también muy importante. Y luego podríamos también destacar otra causada por hongos, que es botrytis, que se produce principalmente al final del ciclo, antes de la vendimia, y por eso es tan importante. Es un momento muy crítico del cultivo de la vid, entonces suele atacar en ese momento y puede afectar mucho a lo que es la producción final, la producción de vino. Por tanto, por ese motivo es tan importante. Y otro que es otro grupo de enfermedades causadas por hongos, que son las enfermedades que nosotros hemos trabajado durante muchísimos años y que están causando una amenaza muy importante a nivel mundial, son las enfermedades de la madera de la vid. Ok, estamos hablando de estas enfermedades fúngicas. ¿Por qué se presentan en la vid? Bueno, se presentan porque hay varios factores que predisponen a que exista este tipo de enfermedades en el cultivo de la vid. Uno son las condiciones adecuadas de temperatura, humedad. Condiciones climáticas tienen que ser óptimas para el establecimiento del patógeno. Otro factor es que, en este caso, el genotipo, el cultivar o la variedad, como quieras llamarle, tiene que ser susceptible al ataque del patógeno. Y el tercer factor es que el patógeno esté presente. Si se dan las condiciones, lo que es la variedad es susceptible, pero no está el patógeno, obviamente no se va a producir la enfermedad. Si está el patógeno, pero las condiciones no son adecuadas para la infección, no va a haber enfermedad. Es un triángulo de la enfermedad con 3 puntos clave que tienen que darse para que tengamos problemas en el cultivo. Ok, y todo esto se tiene, ¿cómo se prevé, cómo se erradica? ¿O es parte de tu estudio, de lo que tú estudias, de prevenir?
o ya que está, o dónde determinas en este triángulo que hay que tener mucha atención y cuidar los viñedos, cuidar la vid? Bueno, generalmente hay un historial previo en cada región, en cada viñedo, donde se sabe qué condiciones son las que predisponen el aumento de la enfermedad. Se sabe en qué momento se cree que estos patógenos pueden infectar a la planta. Condiciones sobre todo de temperatura, de humedad. Hay modelos que predicen el riesgo de enfermedad. Son modelos que llamamos epidemiológicos, que toman una serie de factores climáticos, de suelo, podemos decir edafoclimáticos de la zona, y estos modelos ya predicen cuándo creen que va a haber enfermedad. Esto para, sobre todo, enfermedades foliares, que hemos comentado, pues el oidio, mildiu y también botrytis, también hay modelos. Para las enfermedades de madera es mucho más complicado predecir cuándo va a producirse la enfermedad, porque hay un amplio rango de patógenos asociados a estas enfermedades. En el caso, por ejemplo, del oidio, del mildiu y de botrytis, tenemos un hongo o un patógeno, porque mildiu no es un hongo, un patógeno asociado a una enfermedad. En el caso de las enfermedades de la madera, hay que tener en cuenta que hay como 5 o 6 enfermedades, dependiendo de la región vitivinícola, y hay más de 100 hongos asociados a todas las enfermedades. Entonces es muy complicado, y el modo de dispersión y de dónde viven es diferente. Entonces es muy complicado prevenir este amplio rango de enfermedades que pueden, o de hongos que pueden afectar a la planta. Una vez tengamos claro el agente causal, la etiología de la enfermedad, pues sí que sabemos más o menos cómo podemos controlar o manejar estas enfermedades. Hay que tener en cuenta que para el oidio, mildiu y botrytis existen pues un calendario de tratamientos, ya sea tratamientos químicos, tratamientos con elementos de agentes de control biológico, prácticas culturales que disminuyen la infección. Sin embargo, en el caso de pues las enfermedades de la madera, la mayoría de productos en la mayoría de regiones vitivinícolas del mundo están prohibidos porque causan toxicidad importante, y algunos de ellos son cancerígenos. Por tanto, ya se han retirado de las legislaciones en viticultura a nivel europeo. Por tanto, la principal baza que tenemos es la prevención de la enfermedad. Es decir, no esperar a que tengamos la enfermedad para tratarla, sino prevenir que haya una infección. A ver, enfermedad de madera. ¿Esto significa que viene del tronco de la vid? Le explico enseguida. Son hongos que penetran en la planta a través de heridas naturales o heridas artificiales, como por ejemplo heridas de poda. Lo que hacen es degradar la madera, provocando un daño interno de la madera hasta que colapsan lo que es el sistema vascular. Una vez se colapsa el sistema vascular, está totalmente degradado, pues por ahí ya no puede circular savia, agua, nutrientes, y esto pues da lugar a un decaimiento de la planta, una muerte de pulgares, muerte de brazos e incluso muerte de la planta entera. Pero, como su nombre indica, son hongos que les gusta la madera, degradan la madera y causan el daño, provocando estos síntomas que le he comentado. Es como si la secaran. Como si la Así secaran. me imagino, ¿no? O sea, entra esta enfermedad, la seca, y por supuesto que ya desde la raíz ya no pasan los nutrientes. Exacto. No, por supuesto que ya los bracitos y ya no pueden. Ya Por tanto, hay que no. prevenir que haya una infección. Ok, y la prevención a nivel de que, estamos en un viñedo y esta enfermedad empieza pues por uno de sus vides, ¿okay? Por una de las plantas. ¿Hay forma de erradicarlo en ese momento? Es muy complejo, hay que evitar que infecte. Se puede eliminar cuando se detecta, cuando la infección es muy localizada en alguna parte de la planta. Se puede cortar este material vegetal infectado, cubrir la herida con un protector, y por tanto ya esta madera muerta, esta madera afectada, ya la hemos eliminado del viñedo. Por tanto, esa sería una de las maneras. Sin embargo, estos hongos en general no afectan solo a partes localizadas de la planta, sino que también podemos tener infección en las raíces. Una vez tengamos infección en las raíces, es casi imposible de detectar, y vamos a darnos cuenta, pasadas unas semanas, unos meses o incluso años, que tenemos la planta infectada. Entonces, lo que recomendamos es arrancar la planta, intentar limpiar bien, eliminar bien las raíces que quedan en esa parte del suelo, e intentar esperar un tiempo hasta el replante. Ese es el gran problema de estas enfermedades, que son muy difíciles de detectar,
una vez penetran en la planta. No es como, por ejemplo, el oidio, que vemos enseguida manchas en las hojas, manchas blanquecinas de cenicilla. En este caso, como estos hongos viven en el sistema vascular, es imposible detectarlas visualmente. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. ¿Y qué pasa, David? Ok, por supuesto, ¿no? Está la enfermedad en la raíz, ¿ok? Entonces va a pasar un largo tiempo para que empiece a impregnar en toda la planta, ¿no? No se sabe. Hay plantas jóvenes que igual en cuestión de semanas o meses muestran los síntomas de la enfermedad, pero hay plantas más adultas donde no se observan hasta pasado cierto tiempo. Oye, ¿y tú puedes cosechar esa planta? ¿Y no te diste cuenta que tenía una enfermedad de madera? ¿Eso puede suceder? Sí, eso sucede muy a menudo, que pues, la planta no manifiesta síntomas y la planta pues, tiene una producción que probablemente igual es anormal, pero no nos damos cuenta porque bueno, generalmente en el viñedo, al menos en Europa, en España, está regulada la cosecha. Entonces tú tienes 4,5 toneladas por hectárea, llegas hasta ahí y es una planta generalmente abastece, o un viñedo abastece esas producciones por hectárea normalmente, y no nos damos cuenta que igual estos hongos están pues, afectando a esta producción de alguna manera. Oye, está súper interesante estas enfermedades. Y entonces podríamos decir, bueno, de entrada, las fúngicas, ¿no? Sí. O sea, esas se van a ver a la hora que tú ves la planta, vas a ver las manchas, vas a ver el polvito blanco, vas a ver que algo está ahí. O sea, en las foliares, en las enfermedades de madera no. Exactamente. Entonces, en las enfermedades de madera, o sea, está complejo, sí. O sea, está complejo. Hay algunas enfermedades de madera, dentro de este grupo de 5 o 6 que le he comentado, que sí que muestran síntomas foliares y todo esto, y puedes decir, mira, pues esta, por ejemplo, la yesca. La yesca es una enfermedad que se conoce a nivel mundial, es muy típica de climas mediterráneos y se asocia mucho con primaveras lluviosas y luego aumentos de temperatura bastante elevados. Entonces, uno de los síntomas típicos que causa la yesca se llama rayas de tigre, porque las hojas muestran como una decoloración internervial de color rojizo. Son unos síntomas muy bonitos, pero se detecta enseguida. Entonces, esta enfermedad es muy famosa por los síntomas que producen, que son muy visuales, pero no quiere decir que sea la más prevalente en todo el mundo. Entonces, lógicamente, cuando veamos esos síntomas, que también pueden ser muy parecidos a los que se producen por la deficiencia con magnesio, cuando vemos estos síntomas ya más o menos sabemos que tenemos yesca. Pero las otras enfermedades, muchas de ellas no muestran síntomas. Se degrada la madera y al cabo del tiempo empiezan a mostrar pues, hojas secas, hojas amarillentas, cloróticas, un desarrollo anormal que vemos que le sucede algo a la planta y no sabemos exactamente lo que es. Ok. No, pues sí, la verdad es que... Ok. Y bueno, sé que estás estudiando y ya nos platicarás, ¿no? Un poquito más adelante de qué estás... en qué estás, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Quiero imaginar que tiene que ver con la prevención y de cómo cuidar los viñedos para que esto no suceda. Pero ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿cuáles son las medidas que se deben de tomar para evitar, bueno, todo tipo de enfermedades, pero sobre todo las enfermedades de madera? Pues mira, en primer lugar, yo creo que hay que empezar desde el principio del ciclo de vida de la planta y hay que intentar adquirir planta de buena calidad fitosanitaria en viveros de vid. Es decir, el material de propagación en viveros, pues lamentablemente es una fuente de diseminación de enfermedades, no solo de hongos de madera, sino también otro tipo de hongos, virus. Los virus pues, generalmente se diseminan a través del material de propagación. Por tanto, hay que intentar adquirir esta planta de viveros reconocidos, viveros pues que se sepa que están propagando bien la planta y por tanto no adquiriría una planta con infección que pueda provocar daños a continuación en nuestro viñedo. Luego es muy importante el manejo del viñedo en plantaciones jóvenes, es decir, se ha demostrado que hay un link, un enlace entre lo que es el estrés en la planta con el aumento de enfermedades de la madera. Por tanto, es muy importante pues, no forzar la planta durante los primeros años, intentar no tener producciones elevadas,
hay que tener en cuenta que la planta, la viña es una liana que crece libremente, entonces esta intensificación en la planta, de estas podas drásticas, estos cultivos en espaldera, estamos como domesticando la planta, intensificando para una producción rápida. Entonces es muy importante intentar frenar estos aspectos los primeros años, que la planta pues adquiera un buen sistema radicular, que se haga fuerte la planta para posibles infecciones. Y luego, a partir del primer corte de poda, lo que yo recomiendo es intentar, primero de todo, realizar una buena poda, es decir, una poda larga, dejando madera de protección para que la infección por hongos no llegue hasta la primera yema que se quiere respetar, y también intentar proteger, si se puede, el corte de poda. Hay numerosos productos, ya sea productos químicos si están autorizados en América, agentes de control biológico, que son organismos vivos que compiten por espacio y nutrientes con estos patógenos, o incluso barreras físicas, son como gomas o como productos que provocan una barrera que impide la infección por hongos. Por tanto, yo creo que estas tres pilares, el material de propagación en vivero, plantaciones jóvenes, el manejo de la plantación y luego el tema de la poda, creo que son tres aspectos muy importantes para evitar una infección por hongos de la madera. Oye, sí, súper interesante. Y bueno, tenemos, no sé, tú estudias las enfermedades de la vid. Luego el enólogo decide cuál es el sistema de conducción más apropiado para el viñedo, ¿no? Y depende mucho, definitivamente, de cuántos brazos, etcétera, etcétera, ¿no? De cuántos racimos puede haber como por cada brazo. Pero hay un sistema de conducción, hay sistemas de conducción, vaya, que ayudan más que otros a que no se propaguen las enfermedades. Pero también lo elige el enólogo, ¿no? ¿Qué es lo más apropiado de acuerdo pues al clima, ¿no? Al terroir. Entonces, ¿ustedes trabajan con el enólogo para ayudar como a las mejores, a lo que estás diciendo? Oye, tiene que ver la poda, tiene que ver los sistemas de conducción. ¿Qué es lo más idóneo para el viñedo? Vamos a ver, generalmente, en muchas ocasiones, tanto el viticultor, el técnico, el enólogo, quien sea, sí que hace un balance, ¿no?, de lo que quiere para su producción, para su producto final, y también desde el punto de vista fitopatológico, dependiendo de la zona, si hay más presión de inoculodeoidio, de mildio, de enfermedades de madera, pues esto me imagino que lo valora, lo pone en una balanza y de ahí pues se saca, ¿no?, el sistema de conducción más adecuado. Otras veces ha sido más tradicional, porque en esa región se ha hecho el doble cordón royal toda la vida, pues se sigue haciendo esto, a pesar de que pues, probablemente sea uno de los sistemas de conducción más problemáticos para las enfermedades de madera, por ejemplo. Entonces, depende de la región. Yo no sé exactamente. Nosotros sí que hemos tenido consultas muchas veces de David, ¿cuál es el portainjerto que elegirías para intentar tener menos infección por enfermedades de madera? Y yo igual puedo sugerir un portainjerto, pero claro, igual las condiciones del suelo, condiciones climáticas, condiciones de esa región, pues no son las óptimas para ese portainjerto. Por tanto, hay que meterlo todo en una balanza y hay que ver los pros y contras siempre desde el punto de vista de viticultura y de enología. O sea, hay más detrás de lo que nos imaginamos para poder nosotros tener un producto final así. Desde luego, yo creo que sí. Efectivamente decimos, ahí están las vides, ¿no? Alguien llega, las cosecha y vaya, la producción, ¿no? Fermenta y se embotella. Pero no, o sea, la verdad es que un viñedo necesita muchísimo cuidado y, bueno, exactamente, ¿no? Lo que te estás diciendo. Oye, a lo mejor hay tradiciones que se tienen que cuidar, aunque no sean las más óptimas, pero se cuidan y es lo que se tiene. Entonces, con eso, ¿qué se trabaja, no? Sí, muchas veces vamos a comprar una botella de vino y siempre hablamos que tienen un valor especial y espectacular, lógicamente, del enólogo, de la bodega, de la producción. Pero claro, las enfermedades están ahí. El viñedo también tiene enfermedades, hay que cuidarlas. Es como ser humano, entonces hay un proceso detrás, prácticas vitivinícolas, la poda es súper importante para una buena producción, una producción de calidad. Es un proceso y que no es solo la parte enológica, no es solo la parte final, sino que es un proceso continuo que hay que cuidar para obtener vinos de calidad como este.
Exactamente, de la Rioja Alavesa. Ahí es. Oye, bueno, yo los invito a que se suscriban al canal y bueno, hoy estamos hablando de fitopatología, las enfermedades de la vid, de la planta, con David. Y bueno, suscríbanse y podrán ver otros episodios súper interesantes del mundo de las bebidas alcohólicas aquí en el Beber Llama. Oye, hay otra enfermedad que se llama pie negro. Pie negro. ¿Qué hay con esta enfermedad? También bueno, todas las enfermedades seguramente son pues espantosas, costos, bueno, traen muchísimas cosas al viñedo. De acuerdo al nombre, ¿cómo crees que será la enfermedad? El pie negro, Sí. no, pues me lo imagino que ya se murió todo, ¿no? O sea, córtalo, ¿no? O sea, A ver, el pie negro, como su nombre indica, afecta al pie de la planta. En este caso, si tenemos una planta injertada, a la base del portainjerto, y lo que son hongos que viven estrictamente en el suelo. Estos, por ejemplo, no se dispersan de forma aérea y no penetran en la planta a través de las heridas de poda. Estos viven en el suelo. Entonces, lo que hacen es afectar a la base de la planta, a las raíces, provocando una necrosis, es decir, tejido necrótico en la base de la planta, con lo cual pues, también compromete esta translocación de nutrientes y de agua de la base de la planta a la parte aérea. Por tanto, pues también puede provocar la muerte de la planta. Esta enfermedad, la peculiaridad que tiene, aparte de que son hongos que viven solo en el suelo, que afecta a planta joven, es decir, material de propagación en vivero y planta hasta 3, 4, 5 años de edad tras la plantación. Luego las raíces lignifican y estos hongos, aunque están ahí, pues no son capaces de provocar las infecciones que provocan en planta más joven. ok, entonces, o sea, ¿hasta dónde podemos, o cuándo es que nos podemos dar cuenta de esta enfermedad en específico? Esta enfermedad, los síntomas sobre todo aparecen en vivero. En vivero, después del injerto, generalmente las plantas pasan unos meses en campo produciendo raíces y fortaleciendo lo que es el injerto y lo que es la planta en sí, antes de ser cortada, podada y vendida al viticultor, ¿no? Pues en esta fase que pasan en campo, en contacto con el suelo, ahí ya se pueden observar síntomas de pie negro. Y luego, cuando se vende al viticultor y se planta en los primeros años, 2, 3, 4 años, pues se observa que plantas que no brotan bien, que no tienen buen vigor, hay clorosis, entrenudos cortos, se observa claramente esta necrosis y la planta, pues normalmente cuando observamos esto, las plantas mueren, es decir, hay un decaimiento de la planta y muere. Decaimiento de la planta. Decaimiento es que pues hay una falta de brotación y la planta no está brotando bien, se observa, hay un raquitismo y la planta decae. O sea, si decae se muere, o sea... En muchas ocasiones cuando la planta es joven y cuando decae generalmente es pérdida de planta, sí. Ok, ¿y qué diferencia entonces hay cuando la vid no es joven, son vides viejas? Están más fuertes. En vides más adultas, cuando son enfermedades por hongos causadas por hongos que viven en suelo, aquí la planta suele resistir más, es decir, en este caso de pie negro, pues no hay tanta afección como en planta joven. Se ve que lo que es el tejido es más susceptible al ataque cuando son más jóvenes y estos hongos están ahí, aprovechan y pueden atacar. Cuando es más adulta, pues generalmente pues, el tejido pues, es más resistente y hay menos problemas. Ok, oye, y bueno, platícanos ahora sí, Ann. Todavía no nos vamos, pero platícanos exactamente qué estás haciendo, tus nuevos proyectos, en qué estás investigando, en qué andas. Exacto, mira, lo que voy a hacer es explicar brevemente qué hago aquí en México, que es muy importante, y también en mis proyectos en España. Vamos a ver, en México voy a estar casi 6 meses, voy a estar en un centro de investigación, bueno, de hecho ya llevo mes y medio, en un centro de investigación en Ensenada, que es el CICESE, y allí voy a trabajar con un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades en España, en colaboración con el CICESE, un proyecto muy interesante que pretende identificar organismos que viven en vides plantadas en ambientes desérticos, como puede ser toda Baja California, Valle de Guadalupe, etc.,
intentando identificar para ver si hay organismos que están ayudando a la planta a tolerar niveles de estrés, ya sea estrés térmico, déficit hídrico, estrés salino. Son 3 tipos de estrés que se dan con cierta pues frecuencia en el Valle de Guadalupe y en esa zona de Baja California. Entonces, nuestra idea es identificarlos, caracterizarlos, para luego en regiones vitivinícolas donde el estrés hídrico, por ejemplo, está causando ya graves daños, pues intentar, esa es nuestra percepción, intentar inocular estos organismos para ayudar a la planta a tolerar el estrés. Este es el proyecto financiado por el gobierno español en colaboración con este centro de investigación en México. Luego en España pues, estoy estudiando sobre todo el manejo de las enfermedades de madera. En Europa generalmente hay como mucha restricción actualmente en el uso de productos químicos de síntesis. Entonces estamos avanzando hacia un poco la viticultura ecológica, viticultura orgánica, y estamos estudiando agentes de control biológico para prevenir enfermedades fúngicas. Estos agentes de control biológico generalmente son otros hongos o bacterias con actividad beneficiosa que pueden luchar contra estos patógenos. Y nosotros estamos centrando en un género de hongos que se llama Trichoderma. Son unos hongos que crecen muy rápido y lo que hacen es, lo que hacemos nosotros es aplicar estos hongos al viñedo, colonizan la herida de poda muy rápidamente e impiden lo que es la afección por hongos de la madera en este caso. Entonces esta es una de nuestras líneas de investigación en La Rioja, que es el uso de agentes de control biológico. Y otra línea de investigación es ver cómo el estrés abiótico, ya sea estrés térmico, estrés hídrico, estrés salino, cómo puede afectar al equilibrio de la microbiota de la planta. El equilibrio de la microbiota, sabemos que la planta tiene muchos microorganismos en su interior. Ya le he comentado, beneficiosos, patógenos y neutros. Entonces, estos viven en armonía. Cualquier planta sana tiene organismos patógenos, pero hay algo que provoca que se desencadene la enfermedad. Entonces, si viven en armonía, viven en equilibrio, no ocurre nada, la planta va a producir, vamos a tener producción y no hay ningún problema. Sin embargo, estamos investigando cómo el estrés, por ejemplo, un déficit hídrico, puede alterar este microbioma que existe en la planta. Esto es igual que el ser humano. En el ser humano, cuando hay una alteración del microbioma, pues aparecen infecciones, pues ya sea de órganos, de lo que sea, ¿no? De la planta es lo mismo. Entonces estamos averiguando cómo estos estreses pueden afectar al equilibrio del microbioma utilizando técnicas de nueva generación. Y estas técnicas son técnicas de secuenciación masiva. Lo que hacemos es tomar un tejido de la planta y mediante secuenciación vemos todos los organismos que están, en ese caso, viviendo en ese lugar en la planta y vemos cómo puede afectar pues estos estreses a estos organismos que viven en ese sitio. O sea, traes una investigación, pero un montón, ¿no? Sí, puedo estar aquí hablando, varios podcasts de todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, básicamente esos 3 pilares, el proyecto hispano-mexicano y las 2 líneas de investigación principales que llevamos en España. Y estás acá en México y estás en Baja California, ¿ok? Pues por eso que sabemos, ¿no? Que en México hay pues todos los viñedos. Y estamos hablando del estrés, ¿no? A final de cuentas, a la planta, a la vid le gusta estresarse, pero no demasiado. O sea, sí, pero estás hablando de tres estreses que pueden afectar negativamente a la planta, ¿no? O sea, podrían, ¿no? No sabemos exactamente en qué manera en fitopatología, porque igual hay estreses hídricos que disminuyen la presión de núcleo de unos patógenos porque hay menos agua y los hongos están relacionados generalmente con agua, pero hay otros que igual ese estrés aprovechan que la planta está debilitada para afectar. Entonces, no hay una norma de que un estrés, o sea, por ejemplo, una mayor salinidad, una mayor carencia hídrica o vaya acompañado de mayor enfermedad. No está esta regla, entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. O sea, exactamente, eso estás investigando, al final de cuentas, este tipo de estrés, si afecta o no, o cómo podría afectar, ¿no? Que al final de cuentas, hablando de esto, ¿no? A la vid le gusta, bueno, se estresa y esto hace que la planta, ¿no? Produzca uvas de mayor calidad y a lo mejor entre menos agua, pues también tiene mayor pulpa, menos agua, ¿ok?
pero todo tiene que estar medido, todo tiene que estar como a su nivel óptimo para que, para que realmente todo sea sano, ¿no? Estás hablando de los estreses y que a lo mejor podríamos hacer un episodio nada más de por qué se estresa la planta y qué es bueno, qué es malo. Y bueno, está esto, lo que tú vienes a hacer, acá acompañarnos un rato a México en estos 6 meses. Y bueno, está toda tu investigación allá también en La Rioja, ¿no? Sí. De todas las enfermedades fúngicas. Entonces, ¿cuáles tus recomendaciones para que un viñedo realmente tenga larga vida? Bueno, sabemos que sobre todo pues, no, en tu tierra, ¿no? Hay viñedos de cientos de años que están vigentes, o que hay vides viejas y que realmente, bueno, que se produce vino no solamente de muchísimos años, sino que hay vides que tienen larga vida. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son tus recomendaciones para que esto exista, para que realmente ese viñedo prevalezca? Vamos a ver, la recomendación que yo daría en general, lo cual es bastante, es muy general, ¿no? Yo la aplicaría a viñedos para uva de vinificación, porque uva de mesa es totalmente diferente el concepto, entonces, porque yo voy a hablar mucho de estrés, entonces ahí el concepto de estrés es totalmente diferente. En uva de mesa estamos hablando de viñedos que se reemplazan cada 12, 13, 14 años, porque el sistema, el negocio es diferente. Entonces, la producción es diferente. Entonces, para uva de vinificación, yo lo que recomendaría en general, para que tener un viñedo con buena producción, buena calidad y que dure muchos años, es sobre todo cuidar mucho el material de propagación. Eso es muy importante, es la base, es el inicio. Si ya partes de material de propagación en malas condiciones, ya puedes ser el mejor enólogo del mundo, que vas a tener muchos problemas para obtener un producto que tú quieres obtener. Y luego es muy importante cuidar el viñedo. La poda es una de las principales acciones en un viñedo para todo, para prevenir enfermedades, para adquirir una producción deseada con una calidad deseada. Entonces, el tema de la poda, yo creo que es muy importante intentar que la poda la realice gente pues, que tenga nociones de poda, que sepa de cómo podar el viñedo, hacerla con cuidado, parándose delante de la planta y analizar el número de pulgares, qué producción queremos tener, qué queremos conseguir. Es decir, no ir rápido, una poda corta, haciendo heridas grandes. Esto es todo perjudicial para la planta. Y sobre todo intentar no forzar la planta durante los primeros años tras la plantación. Dejar la planta pues, que desarrolle su sistema radicular, con una poda muy adecuada, y empezar la producción a partir del 3.º o 4.º año. A ser posible, esto es lo ideal y es lo que yo recomendaría. Muy bien. Y sobre todo pues, escuchar al técnico, al científico, pues tener un ratito al día para escucharlo, porque estoy seguro de que las recomendaciones son las buenas, son las adecuadas, y es muy importante también. Está claro que el sistema tradicional en cada región es muy importante, pero yo creo que pues, muchas veces escuchar bien al técnico que está formado, al científico, yo creo que es muy adecuado pues, para intentar mejorar siempre en producción, calidad, etc. Ok. David, entonces es la prevención y el cuidado, por supuesto, sí. Siempre, y hacerse llegar de las personas que saben. Yo creo que sí. ¿No? Entonces, ¿y cómo ves aquí nuestro México? Muy bien, yo creo que la viticultura de México está emergiendo fuerte, productos de mucha calidad, he probado vinos muy buenos, y yo creo que pues, le auguro un futuro muy interesante, siempre que reciba el apoyo pues, tanto del gobierno, también los científicos tienen que involucrarse mucho en el sector, intentar pues, esta financiación privada, ¿no? Las vinícolas, confiar en el sector científico, con proyectos de investigación, todo esto va a ir sumando hasta pues, llegar a un nivel alto que ya lo tiene. Bueno, ¿y qué te ha sorprendido para bien de lo que has visto acá? Pues me ha sorprendido mucho pues, las bodegas, por supuesto, sobre todo en la parte de Baja California que he visitado, ¡buah, increíble! La verdad es que he visto sitios muy lindos, muy espectaculares, y también la producción, viñedos enormes, una producción muy tecnificada. El gran problema que tienen, sobre todo es la zona que yo conozco, porque la zona de Centro México todavía no la conozco,
Voy a moverme a Querétaro en breve y Guanajuato para puedo conocer aquella zona, pero la zona que yo conozco, el problema que tienen fundamental es el tema del agua. Entonces, claro, el tema del agua y la salinidad, pues es un hándicap importante en aquella zona, pero bueno, pues están intentando solventar como pueden y veo cosas muy interesantes. La verdad es que me ha sorprendido para bien y como te he dicho, pues yo creo que le auguro un futuro muy, muy, muy interesante. Bueno, pues qué bonito escucharte, ¿no? De que cosas para bien ves acá en México. Y bueno, pues bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Esos que vas a estar aquí en México y pues seguir probando vino, ¿no? También de tu tierra, como este vino de Vinos del Mundo, que la verdad está súper especial, de Bodegas Baigorri, ¿ok? Y es un vino fermentado en barrica. Así que recuerden que en Avenida La Paz, aquí en Guadalajara, poder encontrar en Vinos del Mundo este vino. Y a ti, ¿dónde te podemos encontrar, David? ¿Dónde podemos en redes sociales? Redes sociales. Vamos a ver, yo tengo dos tipos de redes sociales. Una que es el perfil profesional, sobre todo en LinkedIn, David Gramaje, me van a encontrar enseguida. Y mi red profesional Instagram, que todo el mundo utiliza ahora mismo, lo utilizo para mis viajes. Soy un viajero empedernido, he viajado mucho por el mundo, he vivido en muchos países del mundo y pues simplemente publico sobre viajes y ahora pues estoy bastante atareado con México y con todo lo que estoy viendo. Y el perfil es David_Mr. Plan, todo junto. David_Mr. Plan. Excelente. Entonces, no, pues a seguir a David, porque no solamente nos puedes dar información de esto, sino también, pues, a dónde ir a probar vino. Sí, subes, por supuesto, la foto del vino y qué vino, ¿no? Podemos probar. Y bueno, seguramente aquí tendrás en estos meses mucho que subir a tu Instagram. Sí, yo creo que mucho sí. Que conocer, mucho que probar. México es muy diverso y lo que me estoy encontrando es muy agradable y creo que sí, que hay mucha información muy relevante y muy interesante para toda la gente que quiera consultar. Bueno, pues gracias, David, en nombre de todo el equipo del placer. Llamo. La verdad es que encantados de hablar contigo de estos temas tan importantes, ¿no? Del cuidado de la vida, ¿no? De las enfermedades. Y bueno, a nosotros también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y bueno, lo más importante es que también se suscriban al canal del Beber Llama en Spotify, en YouTube y bueno, escuchen estos podcasts o los vean. Así que yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Daneira González y seguimos aquí en el Beber Llama Podcast y... Ay, salud, David. Salud, David. Salud. Salud. Gracias.